Buenas tardes, esto es una edición extraordinaria de Ojo Público Pregunta. Yo soy Nelly Luna Mansi, editora general de Ojo Público, y los quiero invitar a, durante este programa, enviarnos sus preguntas en esta transmisión de Facebook o hacerlo vía Twitter usando el hashtag Ojo Público Pregunta. Hoy día hablaremos de algo que nos sorprendió hoy a todos en la mañana, luego de una presentación y un debate que se prolongó durante toda la madrugada en el Congreso. El Parlamento negó la confianza al gabinete liderado por el ministro Pedro Cateriano, y hoy el gobierno, hace unos minutos, a través del presidente de la República, presentó su malestar ante esta negación. Y el presidente señaló que detrás de este rechazo del Congreso hay una intención de un sector del Congreso por negociar la reforma universitaria. El presidente acusó directamente que detrás de esa negación de confianza estaría los lobbies o las presiones que el Congreso o un sector de este está realizando para frenar una reforma que se viene impulsando hace varios meses y que tiene lobbies y aliados políticos en varios partidos y en varios integrantes de los partidos representados en el Congreso. ¿Qué está detrás de esta crisis? ¿Es solamente el lobby político para frenar la reforma universitaria? ¿O es una mirada muy reduccionista la que tiene el gobierno y lo que está detrás es más bien un cóctel peligroso de varios actores, mucho más complejo, que es necesario empezar a entender para escuchar las diferentes miradas que hay dentro de los grupos del Congreso, pero también una agenda regional que por momentos pareciera que no dialoga con una agenda nacional diseñada desde Lima, ante un contexto crítico para las regiones donde en las últimas semanas los casos de contagio y también los fallecidos se han incrementado en Huánuco, Cajamarca, Arequipa, y amenaza con continuar incrementándose en las otras regiones de los Andes y la Amazonía. Para conversar sobre eso estamos con Hugo Ñopo, investigador principal de Grada y economista, y también con José de Chávez, economista y director, fundador de la ONG Cooperación, especializada en temas mineros. ¿Y por qué? Porque el discurso del presidente y también la expresión que ayer dio el ex premier, o todavía premier, no sabemos, Cateriano, hizo mucho énfasis a la reactivación económica asociada a la minería. Bien, gracias Hugo y José por acompañarnos en este espacio. Comencemos por hablar justamente de lo que mencionó hoy día, hace unos minutos, el presidente. ¿Creen ustedes que detrás de esta negación de confianza está solamente el poder de algún sector del Congreso para frenar la reforma universitaria? Pues usa esa mirada del gobierno muy reduccionista para entender lo que está detrás. Comencemos contigo primero, José, y luego pasamos con Hugo. Bueno, no, gracias Nelly por la invitación y un gusto compartir el espacio con Hugo, ¿no? A ver, yo manejo otra hipótesis, ¿no? Yo creo que estamos frente a una situación muy particular, además que es una situación que nos está sobrepasando, sobrepasa a la clase política, sobrepasa a la clase empresarial, sobrepasa a la academia, sobrepasa a esto que denominamos como la sociedad civil. Es una situación de tal dimensión inédita que, como ocurre con muchas crisis, ¿no? Provocan situaciones nunca antes vistas y por lo tanto, dentro de las reacciones, se puede perder una suerte de contacto con la realidad. Y me da la impresión que algo de eso ha pasado con el señor Cateriano y lo que representaba el señor Cateriano. No hay que olvidarnos de un dato que a mí me parece que es fundamental, sobre todo para los que están señalando y hablando mucho de irresponsabilidad, que sin duda la hay, digamos, lo que ha pasado ayer es una evidencia de eso, ¿no? Pero fíjense, el 25 de mayo, es decir, hace 2 meses y semanas, el gabinete del señor Ceballos fue al Congreso, ¿no? Se presentó en el Congreso y obtuvo el voto de confianza, ¿no? Y sin embargo, ya era un gabinete desgastado. O sea, obtuvo lo que el señor Cateriano, nuevecito, con apenas 2 semanas, digamos, de asumir la responsabilidad, no ha podido obtener ayer. Y esto lo menciono porque si hablamos de responsabilidad y responsabilidad y de intentos de explicar la crisis,
Bueno, no hay que olvidarnos que el gabinete Ceballos enfrentó una campaña muy fuerte, muy dura, sobre todo de grupos como los de la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Minería, el sector empresarial, que al final terminaron debilitando y provocando en cierta medida, con el alineamiento además de medios de comunicación y diferentes grupos de interés, la caída de ese gabinete y por lo tanto el recambio al gabinete del señor Caterian, ¿no? Entonces, yo creo que estamos viviendo una situación muy particular, muy especial, y creo que lo que ha pasado ayer es el cruce de una serie de factores, el cruce de una serie de agendas. Yo no creo que, sin duda, digamos, los grupos de interés que están tratando de traerse abajo la reforma universitaria, sin duda tienen un peso y desarrollan sus propias estrategias y su juego, pero creo que lo que ha pasado ayer es el reflejo de una situación mucho más compleja, mucho más complicada y que se vincula, digamos, con un contexto y un escenario que estamos enfrentando que todavía no estamos teniendo la capacidad de responder, ¿no? Y eso provoca que una suerte de pérdida de contacto con la realidad, me parece que al señor Cateriano le ha pasado eso, ¿no? Y extrañarse por qué el mundo no les hace caso, por qué el país no les hace caso, y porque en cierta medida creo que están encerrados en su burbuja. Y yo creo que esa lógica de estar encerrados en su burbuja le está pasando a la clase empresarial, le está pasando a la clase política y creo que le está pasando a gran parte de la sociedad peruana, ¿no? Y creo que hay que mirarlo también desde esa perspectiva, ¿no? ¿Cuál es tu lectura, Hugo? Yo coincido bastante. Tiene algo que ver con burbujas, con incomprensiones, con visiones polarizantes, polarizadoras, y al listado que acaba de poner José, sumo a la izquierda. La izquierda también está contribuyendo a esta visión polarizante de lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, entendamos, por ejemplo, el caso de la minería, que es uno de los temas que ha estado aquí en la controversia. Entendamos que sin minería va a ser muy difícil que podamos viabilizar mínimamente la economía de los peruanos. Y entonces ponerse en una posición contraria absolutamente a la minería también es poco conducente, es poco constructivo. Dicho esto, también es muy cierto que la manera en que Cateriano planteó el tema minero dentro del discurso fue precisamente polarizante. Fue ponerle gasolina a un fuego, a unos atisbos que habían ahí, a unos carbones que estaban ahí, y bueno, es lo que estamos viendo, ¿no? Pero déjame volver al punto. Sí, coincido con esta idea, con esta imagen que tenemos burbujas, estamos comenzando a tener más de un diálogo de sordos. Nos pasaba hace algunos años en el tema de el mal llamado enfoque de género, ¿no? La equidad de género. Nos está pasando ahora con la minería, nos ha pasado recurrentemente con el tema de la legislación laboral. Ya son muchos los temas pendientes que tenemos como país en donde debería existir un diálogo y en lugar de haber diálogo lo que hay es polarización, romper palitos entre unos y otros. Toca escuchar las clarinadas, escuchar las campanadas y comenzar a construir diálogos, comenzar a construir espacios de confluencia donde se reconozca que existen las diferencias. Claro, no somos una persona, no somos 30 millones de personas que pensamos igual, claro que no, pero necesitamos un espacio mínimo de confluencia donde los diálogos sean posibles. Pero te dio la impresión de que el anterior gabinete con el actual tienen estrategias completamente distintas y eso, digamos, podría estar bien, pero en un contexto de crisis donde además las cifras de fallecidos se van acumulando con mucho dolor en las regiones, con un sistema de salud pública absolutamente colapsado, que ha expuesto niveles de desigualdad alarmantes, digamos, el discurso de Cateriano, o sea, la ruta que planteó para los próximos meses, que es la expresión, además, no solamente de ese gabinete, sino es la expresión del presidente para los próximos meses, no dista mucho de esa otra agenda, de la agenda regional, de las necesidades. Cuando escuchaba hace unos minutos a los congresistas del Frente Amplio, sí, mencionar el tema del oxígeno. Tal vez sería como que muy de detalle para una presentación en el Congreso hablar del oxígeno,
pero está dentro de la necesidad porque por falta de oxígeno se está muriendo la gente más pobre en las regiones. Entonces, ¿cómo plantear un discurso donde gran parte del énfasis está en una minería a un costo social bastante alto, porque hablan de reducción de la consulta previa, hablan de flexibilizaciones tributarias? ¿Cómo se puede esperar el gobierno que haya alguna facción de apoyo dentro del Congreso? ¿Estamos leyendo mal? ¿Hay una discrepancia con la realidad? ¿Qué es lo que creen ustedes? José. A ver, sí, dos o tres comentarios, ¿no? A inicios de este mes cumplimos un mes del levantamiento de la cuarentena, ¿no es cierto? Y por lo tanto de la reactivación en sus distintas fases, ¿no? Y estábamos cumpliendo un mes más o menos con cifras que coincidían lo que muchos de los expertos epidemiólogos nos habían anunciado, que digamos, al mes del levantamiento de la cuarentena y del reinicio de las actividades económicas, íbamos a tener un poco un sinceramiento de las tendencias que íbamos a estar enfrentando en las próximas semanas, ¿no? Y creo que eso es lo que ha pasado. Cuando uno ve las cifras, bueno, hace tiempo que dejamos la famosa meseta y todas las cifras muestran indicadores sumamente preocupantes. Pero que además era un escenario de un mes de levantamiento de la cuarentena y un mes, digamos, de reactivación económica, con recetas que, mal que bien, habían seguido las indicaciones y las orientaciones y habían recogido las expectativas que tenían grupos de interés como los que representa la CONPIEC. Los famosos protocolos que se elaboraron como consecuencia de los lineamientos que había dado el Ministerio de Salud se habían flexibilizado. Lo que pasó en el sector minero a mí me pareció un escándalo. Se elaboró un protocolo, y ese protocolo, por ejemplo, mandaba que el distanciamiento social entre los trabajadores debía ser 1,5 metros entre las operaciones mineras. Bueno, fue cambiado y se redujo a 1 metro. Se eliminó la responsabilidad que debía tener el Consejo o el Comité de Seguridad y Salud dentro de las operaciones mineras para aprobar protocolos y vigilarlo. Se le quitó al Viceministerio de Minas la facultad de aprobar esos protocolos y se dijo ex post, el Ministerio puede opinar. Es decir, hemos entrado a un proceso de reactivación, a un segundo momento en medio de la pandemia, donde la economía empezó a tener un mayor peso sobre la salud. Y me da la impresión que Cateriano y su gabinete reflejaban eso. Y pese a que Cateriano dijo, bueno, tengo 3 prioridades. Por un lado, la pandemia, enfrentar la pandemia. En segundo lugar, la economía, la reactivación de la economía y la transferencia en el próximo año, la transferencia política. La sensación que a uno le quedaba es que, incluido el discurso de ayer, es que en realidad la prioridad era la reactivación económica. Y además reactivación económica con la receta de la CONFIEC. Y eso creo que quedó claramente establecido en el tema de la minería. Para mí, alrededor de la minería, este año debería haber un acuerdo básico, central, que es empujemos los proyectos que ya tienen licencia social para operar. Empujemos Quellaveco, que se está construyendo, empujemos Mina Justa, que también se está construyendo, empujemos la ampliación de Toromocho y algunos otros proyectos más, y punto. Esa debería ser la agenda alrededor de la cual la Sociedad Nacional de Minería, el Ejecutivo y los diferentes actores sociales que nos interesan estos temas, se podría hacer realistamente. Pero si al mismo tiempo escuchamos al señor Roque Benavides decir que salga Conga, que salga Tía María, que demasiada regulación ambiental, demasiada regulación social, mucha tramitología, mucha permisología, traer el discurso de la tramitología y la permisología, que fue un discurso que se construyó en el 2013, traerlo a tiempos de la pandemia, bueno, lo menos que puedo decir es que es una tremenda, tremenda irresponsabilidad. El acuerdo para mí alrededor de la minería debería ser simplemente este año, en un escenario tan complicado y tan difícil, empujemos lo que tiene viabilidad y ya se está construyendo. Y dejemos para adelante para ver cómo solucionamos los temas. Pero hoy en día la prioridad es el tema de salud. Los que buscan, digamos, poner por encima la economía sobre la salud, al final están haciendo un daño enorme a la economía. Pero ni siquiera ha habido la capacidad para sincerar expectativas y lo que hemos visto en estas últimas semanas es el juego de presiones para
intentar colocar cada uno la agenda que le interesaba sacar adelante. Y me da la impresión que ahí se explica un poco el fracaso del señor Cateriano, que creo que lo que ha quedado en evidencia, y eso también creo que es importante que cada uno lo revise, ¿no? En función de sus responsabilidades y sus ubicaciones, ¿no? Los políticos que de repente eran muy duchos para contextos y escenarios, llamémoslos normales, hoy en día muestran limitaciones. Y eso lo vemos en el Congreso, lo vemos en el Ejecutivo, igualmente la clase empresarial, igualmente el sector académico, igualmente los que estamos en la sociedad civil, los medios de comunicación, que también están jugando un rol bastante complicado, ¿no? Porque en este escenario de discusión, ¿qué es más importante, economía o salud? Finalmente también entraron al mismo juego. Entonces, yo tengo la sensación que, digamos, el reto nos está quedando enorme, pero al mismo tiempo tenemos el desafío de hacerle frente a esos retos y tratar de ajustar lo que haya que ajustar y tratar de empujar el barco, digamos, en la misma dirección para tratar de superar una situación que es tremendamente, tremendamente complicada, ¿no? ¿Y cuál es tu visión, Hugo, en torno a esta estrategia que está impulsando o que fue expresada en la presentación de Cateriano ayer? ¿Cuál es tu lectura? ¿Hay una dicotomía como la que habla José? ¿Qué opinas? Sí, sí, lo lamentable es que en ese binomio economía-salud, durante 3, 4 meses ya hemos priorizado la salud y por muy importantes razones. Y lamentablemente nos está yendo como nos está yendo. O sea, parte importante del problema también es que nos está yendo, seamos transparentes, francos, honestos, nos está yendo lamentablemente muy mal, tanto en lo sanitario como en lo económico. Si uno pusiera esto en un plano de 2 ejes, el caso peruano es la peor combinación de lamentables muchísimas muertes y lamentable también muchísimo de crecimiento económico. No se podría estar peor en términos de combinación economía-salud. Entonces, hay que pensar en algo, hay que pensar en cambiar. Y ahí me parece bien importante el reconocimiento que hace José respecto de, oye, mira, esto no es solo un problema de los políticos, no es que solamente los políticos están fallando, ni los políticos más la CONFIEP, ni los políticos más la CONFIEP, más podríamos comenzar a sumarnos, el listado de colectivos que, digamos, no estamos dando la talla en el momento puede ser bien largo, bien extenso. Y entonces es hora de reaccionar. Es hora de reaccionar todos y contribuir todos. Yo quiero insistir en esto, en la necesidad de ese diálogo que nos va a llevar a encontrar puntos de consenso, encontrar lugares mínimos. José planteaba este día. ¿Cuál debería ser el punto de encuentro en lo minero, por ejemplo? Bueno, que se debata, que vengan los expertos en el tema, junto a José, claro, ¿no? Que vengan los expertos, junto con el experto también, para discutir qué podríamos hacer, hasta dónde más podríamos llegar, dónde están los trade-offs, dónde están los límites, hasta dónde podemos llegar. Y yo también me sumo al comentario de que en la lista de los responsables hay un responsable enorme, bien grande, que tiene muchísimo que ver aquí, que son los medios de comunicación. Hace un mes discutíamos bastante sobre los problemas de integración vertical que existe en el mercado de la salud. Nos parecía nefasto, incorrecto, muy complicado esto de que los hospitales estén encadenados económicamente hablando con las compañías de seguros y estos además estén encadenados también con las farmacias y esto es lo que se llamaba la integración vertical de los negocios. Le hace mucho daño al consumidor, ya lo sabemos. Pero así como esas integraciones verticales le hacen mucho daño a los consumidores, hay integraciones horizontales que hace muchísimo daño al consumidor también, nos hace daño a los ciudadanos. ¿Y en qué consisten las integraciones verticales? ¿Qué son estas? Un mismo conglomerado de inversionistas que es dueño de financieras, bancos, AFPs, medios de comunicación, universidades. Y entonces es ahí donde los vasos comunicantes entre los negocios de estos fondos de inversión juegan un rol.
juegan un rol y no necesariamente es positivo para nosotros, para los ciudadanos, para el país. Hay que prestar atención a eso, hay que estar atentos a eso. Y entonces, como digo, parte importante de esa falla que está sucediendo en los diversos colectivos tiene que ver también con esto de los medios de comunicación. Y la ciudadanía, que debería estar activa para reclamar aquello y exigir que no existan este tipo de conglomerados, este tipo de integraciones horizontales. La situación tiene que ver ahora que si bien hay una responsabilidad desde los medios para alertar no solamente temas como la integración vertical, sino también monopolios existentes o el papel de los bancos en el tema de la distribución de los créditos dentro de Reactiva, hay un serio problema de acceso a la salud, ¿no? Entonces, esa expresión de desigualdad que es el acceso a la salud, lo que está generando es una insatisfacción también hacia la representación política, que ya venía acumulándose desde hace varios años, pero que en este momento, desde mi punto de vista, y por eso lo conversábamos, no está siendo reflejado ni por el gobierno central en algunos casos, a pesar de la popularidad alta que tiene todavía el presidente Vizcarra, ni tampoco por el Congreso, ¿no? Y si hablamos solamente del Congreso, que ayer le negó la confianza al presidente, ¿cómo creen ustedes y cómo analizan también este rol de una institución que le niega la confianza, pero que tiene un papel bastante caótico, o ha tenido un papel bastante caótico durante los últimos meses? Primero porque está altamente fragmentado, está atravesado por una serie de lobbies y tienes partidos incluso con los que no se puede negociar directamente, políticamente, como Acción Popular, porque son la expresión de 3 miradas distintas. Entonces, si sumamos, son más de 10 organizaciones políticas en el Congreso con las que habría que trabajar esta agenda para los próximos meses, camino a las elecciones del 2021. O sea, el panorama está bastante complicado. José y Hugo, ustedes hablan de una agenda común, de una priorización, si es que hay que hablar de reactivación para garantizar al mismo tiempo el acceso a la salud, pero ¿con qué actores? ¿No? Y no nos pongan ahí a los medios, porque finalmente los medios no tomamos decisiones políticas, pero ¿con qué actores hay que tomar estas decisiones para los próximos meses? Porque en el Congreso no vamos a tener aparentemente un acuerdo, pero podríamos llegar a alguna agenda común, y aparecen fuera también de ese escenario los gobiernos regionales, ¿no? O sea, ¿cómo trabajar esa agenda? ¿Con qué actores en un Congreso fragmentado y con gobiernos regionales que están saturados y colapsados por la pandemia? Sí, bueno, sin duda es un escenario complicado, ¿no? Porque por un lado hay la urgencia de generar un pacto mínimo de gobernabilidad, ¿no? Que creo que además hay que darle contenido, en qué consiste, en qué podría consistir ese pacto mínimo de gobernabilidad, eh, que creo yo es para estos meses, pero me da la impresión que es un pacto que va a tener que tener una vigencia mayor, ¿no es cierto? Porque el próximo gobierno también va a ser un gobierno que va a va a seguir enfrentando la emergencia sanitaria, no tengo la menor duda, y que al mismo tiempo va a ser un gobierno casi de reconstrucción nacional, es decir, que va a recibir un Estado colapsado, ¿no? Porque, digamos, el escenario de depresión económica es eso, ¿no? Sectores, actividades económicas que colapsan, pero al mismo tiempo el Estado también colapsa, ¿no? Van a recibir un Estado con las arcas totalmente vacías, ¿no? Con una tributación por el piso a niveles históricos, y de repente seguramente también, porque bueno, si no hay ahorro interno, si el ahorro interno ya casi se va a haber gastado, gran parte se ha gastado, seguramente se va a comenzar a buscar ahorro externo, y eso significa endeudamiento externo, y por lo tanto, digamos, acceder a créditos externos implican también una cierta pérdida de autonomía. Entonces, pensar en un pacto de gobernabilidad mínimo es para estos meses, sin duda, pero también una perspectiva de mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, esta combinación de pacto de gobernabilidad y de urgencia de pacto de gobernabilidad mínimo, con un gravísimo problema de representación política, sin duda es una tarea sumamente complicada, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo sí creo que
la teoría política, la teoría social, los diversos estamentos de la sociedad civil, el sector empresarial, que no esté a la altura de las circunstancias y que no haga sinceros esfuerzos para adecuarse a esta gravísima situación que enfrentamos, va a tener que ser superado por la ola, ¿no? Y va a tener que aparecer una nueva teoría social que mínimamente construya ese acuerdo de gobernabilidad que el país está necesitando. Insisto, no solamente para estos últimos meses que le quedan a este gobierno, sino para los próximos años, que van a ser años sumamente difíciles. Este escenario que muchos nos pintaban de una recuperación en B corta, digamos, no va a pasar, estadísticamente de repente puede pasar, pero estamos enfrentando una situación que va a implicar que el país haga un esfuerzo enorme que le va a demorar, digamos, varios años para que pensemos en una recuperación. Entonces, ¿cómo crear las bases para construir ese pacto de gobernabilidad? Eso es lo que hay que comenzar a pensar. Si a mí me preguntas exactamente cómo hay que hacerlo, digamos, no tengo la receta mágica, pero sí creo que hay que hacer un esfuerzo serio, riguroso, de quiénes pueden ser esos actores claves, ¿no? Que sean la base de un acuerdo de gobernabilidad mínimo, ¿no? Sabiendo y reconociendo que la representación política tiene serios problemas, que efectivamente, digamos, en espacios como el Congreso hay una suerte, yo lo que siento que pasa, no solamente en el Congreso, en el país en general, hay una suerte de lucha entre viejos y nuevos poderes, ¿no? Entre el viejo dinero, ¿no? Y el nuevo dinero, ¿no? Digamos, el nuevo dinero, por ejemplo, se puede expresar en todos estos sectores que están también en el Congreso y que quieren traerse abajo la reforma universitaria, ¿no? Que son un poder fáctico, sin duda, ¿no? Y, digamos, los viejos grupos de poder que también, digamos, están intentando no perder vigencia, ¿no? Entonces, agenda legítima, creo que es fundamental identificar cuál es la agenda legítima que el país necesita trabajar y empujar para adelante en un escenario tan complicado, tan difícil como el que estamos viviendo, y a partir de eso, actorías, ¿no? Yo sí quiero seguir manteniendo una cuota de optimismo de que sí, en el país hay actores que tienen la capacidad, digamos, de asumir en serio y a fondo el desafío de enfrentar una crisis de envergadura que no tiene antecedentes, sabiendo que el escenario que se viene es sumamente complicado. Y creo que no hay que pensar solamente en los siguientes meses, ¿no? Yo creo que hay que darle una perspectiva de mediano y de largo plazo para hablar de ese pacto de gobernabilidad mínimo, ¿no? Yo creo que por ahí hay una tarea que habría que comenzar a hacer. Creo que todavía no están planteadas las condiciones mínimas. Ese es el primer esfuerzo que habría que hacer, y en función de eso tratar de empujar un poco en el mismo, digamos, bajo la misma orientación. Creo que es lo que está haciendo falta, ¿no? Yo Y quiero sumar. simplemente para terminar, creo que algo que no estamos haciendo y algo que estamos subestimando, es lo que está pasando en los territorios, ¿no? Eso creo que también es un tema clave, fundamental, ¿no? Entender los procesos que están habiendo en los territorios, entender las iniciativas están declarando cuarentenas, están protegiendo sus territorios, están buscando, digamos, cerrar los flujos de conexión, de conectividad con otros territorios. Es decir, están habiendo esfuerzos muy importantes que deberían ser reconocidos y que muestran y también dan algunas pistas interesantes sobre cómo se podría construir esos pactos de gobernabilidad, también pensando desde los territorios, no solamente desde Lima hacia el resto del país, sino también reconociendo los esfuerzos que están habiendo en los propios territorios. Sí, y en ese sentido, no es la primera vez que en el país se habla o se impulsan estos pactos de gobernabilidad, y el entrampamiento está a qué costo y con qué actores, ¿no? O sea, ¿cuál es la prioridad de este pacto? Y el entrampamiento en este momento está en el tema económico, porque se necesita mucha inversión. De hecho, en la presentación el ministro Cateriano, y eso también para la consulta hacia Hugo, ¿no? Hablaban de mucha inversión, de mucho gasto público, de sumar a todos con un sistema de seguro universal en un año además electoral.
pero no se sabe de dónde va a salir todo ese dinero, porque nos estamos gastando en realidad en los últimos meses con la emergencia en varios bonos y varias inversiones en infraestructura, pero no queda claro si en este nuevo pacto, en esta nueva agenda que se quiere construir, a quiénes se debería llamar, si es a las fuerzas que están representadas en el Congreso, que ya están todas muy dispersas, o a actores de la sociedad civil, o a los viejos actores políticos o a los nuevos actores políticos. ¿Con quiénes nos debemos hacer ese pacto? Y si es que debe incluir o no a agentes privados como la CONFIEP, que han sido duramente criticados porque en las últimas expresiones políticas que han tenido no han sido, digamos, los más justos respecto a las decisiones de política pública que se están haciendo, ¿no? Más bien han sido bastante conservadores. ¿Con quiénes pactar y qué priorizar en esta agenda para garantizar estos derechos, sin ampliar ya más las brechas de desigualdad? Sí, y a todo eso sumémosle, Nelly, cómo hacer que se empalmen los diálogos que se puedan gestar ahora para que trasciendan y puedan llegar de aquí a un año, de aquí a dos, de aquí a tres, ya con otros gobiernos, con otros actores, ¿no? Para eso lo clave es la institucionalidad. Hay que funcionar sobre las institucionalidades representativas que existen. Por eso a mí me llamó la atención este anuncio del acuerdo, ya se me olvidé su nombre, Acuerdo Perú, Acuerdo por el Perú, que se hizo en Fiestas Patrias, olvidándose de la institucionalidad que ya existe de un acuerdo nacional, el Pacto Perú, olvidándonos de que ya existe un acuerdo nacional imperfecto, incompleto, lo que se quiera, pero ya es una institucionalidad que toca fortalecer, porque algo que nos ha pasado también en las últimas 2, 3 décadas es un deterioro continuo y consistente de la institucionalidad. Hoy estamos cayendo en la cuenta cuán importante es la institucionalidad, cuánto nos está pasando a la factura ser un país tan informal, por ejemplo. Entonces, ¿dónde poner los puntos mínimos de este pacto que tendría que existir? Yo creo que en el trabajo. Resulta que 3 de cada 4 soles que están en los presupuestos de nuestros hogares provienen del trabajo. Todos los hogares del país dependemos del trabajo mayoritariamente. Entonces, que el pacto mínimo esté alrededor de eso para el corto plazo. Ya para el mediano plazo tendría que ser la educación, donde parece que estamos mucho más unidos y nos queda mucho más claro qué es lo que queremos. Pero en lo inmediato el trabajo. Ahora, sabiendo que esa es la prioridad, no queda muy claro cuál sería el consenso respecto de qué necesitamos para generar más y mejor trabajo para los peruanos, porque ese es otro de los terrenos donde lamentablemente tenemos visiones polarizadas, donde no ha existido un diálogo muy, muy importante, ¿no? Me parece bien interesante lo que señalaba José hace unos minutos respecto de el conflicto que parece él estar viendo entre viejos y nuevos capitales, o viejos y nuevos poderes que esos capitales tienen. Lo que sí se puede señalar es que en el interín, mientras esos viejos y nuevos capitales vienen aquí disputando territorios, disputando espacios, hay muchos capitales que, como son de libre disponibilidad y libre movimiento, en los 3 meses que han pasado, simplemente se han ido del país a mediciones de cuánto dinero está yéndose, no solo del Perú, de toda América Latina, porque América Latina se ha convertido en una región bastante homogénea en ese sentido. Los capitales se están yendo de una manera muy, muy marcada. Y entonces a la briga, a la disputa esta viejos versus nuevos capitales, hay que sumarle, José, esto de muchísimos capitales que no están ni en una ni en otra, sino que son mucho más pragmáticos y han decidido ir hacia lugares menos riesgosos, lugares más certeros. Entonces hay que prestar atención porque todas estas polarizaciones, todos estos desencuentros en los que nos encontramos, lamentablemente, ahuyentan capitales también. Me gustaría plantearles este escenario en el que dividamos, por ejemplo, el actual Congreso en 2 tipos de grupos, ¿no? Hay un grupo, hay bancadas políticas que son más cohesionadas que otras, con las que sí se puede, digamos, llegar a un acuerdo, hacer parte de una negociación política,
Pero hay bancadas que no lo son. Yo les ponía el ejemplo de Acción Popular, ¿no? Que es como que 3 bancadas en una, porque está completamente fragmentada, cada una con una agenda distinta. Hay bancadas muy estrechamente vinculadas a la contrarreforma universitaria, o sea, están Podemos, está Alianza para el Progreso, que en muchas situaciones han expresado desde iniciativas legislativas o un discurso contra la reforma universitaria. Pero hay otras que desde mi punto de vista han tenido como una actitud o comportamiento político más honesto, digamos, como el FREPAP, ¿no? Y quería hablar de ese tema, porque el FREPAP ha votado en bloque contra la confianza y argumentando algo que ya venía argumentando hace varios meses, ¿no? También lo ha hecho el Frente Amplio y coinciden incluso algunas agendas en torno al tema económico, pero la agenda rural, agraria del FREPAP es muy interesante de entender. Y creo que eso no ha estado ni siquiera expresado en el discurso de Cateriano durante su presentación en el Congreso, y tampoco ha estado claro en la estrategia de salida y la reactivación para los próximos meses. Y cuando hablamos de qué está pasando en los territorios, se me viene siempre a la cabeza cómo surgió FREPAP en las últimas elecciones, ¿no? Entonces, ¿qué otros grupos pueden estar también formándose desde la insatisfacción política? ¿Y cuál es el papel de FREPAP también en este discurso contra el poder político, contra el poder económico y reivindicando más bien una lucha agraria que no se escuchaba hace bastante tiempo, ¿no? ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen de FREPAP en ese contexto de Congreso y de otras bancadas? Bueno, mencionaba el caso del Frente Amplio, pero es mucho más pequeña ahora, respecto a la capacidad de negociación. ¿Qué dices tú, José? A ver, con todas las limitaciones, digamos, porque creo que el caso de FREPAP es un caso a analizar con mayor profundidad, ¿no? Pero, a ver, yo sí creo que en las últimas elecciones, estas elecciones congresales, hubo una fórmula que uno puede calificar como la fórmula que tuvo un relativo éxito, que fue la fórmula de organizaciones políticas que tenían un trabajo y una implantación territorial de muchos años, ¿no? Y creo que eso, digamos, hubo 2 éxitos que responden a esa fórmula. Uno de ellos, sin duda, es el FREPAP, y el otro es el caso, no se puede decir de UPP, el caso del etnocacerismo, es decir, grupos que en los últimos años, si uno recorre el país, y digamos por mi trabajo he tenido la posibilidad de recorrer el país, son grupos que han estado muy presentes, muy insertados en diferentes territorios, con características distintas, ¿no? El FREPAP, digamos, con todas las características que tiene una organización que tiene este posicionamiento religioso y que al mismo tiempo se articula como un espacio político, y el etnocacerismo, digamos, también con sus características, ¿no? de una fuerte capacidad de movilización y de presencia en los territorios. Esa es la fórmula que en las últimas elecciones congresales, digamos, logró un cierto éxito. Y que además siguen teniendo presencia en los territorios, ¿no? Digamos, los simpatizantes del señor Antauro Humala, uno los ve, digamos, caminar por diferentes partes del país y con una suerte de mucho vínculo y relación con las actorías sociales que se presentan en las distintas regiones, ¿no? Ahora, en términos ya de actuación política, sí, a mí siempre me ha llamado la atención, como lo mencionábamos, creo que lo conversábamos fuera de micrófonos contigo, Nelly. FREPAP, digamos, ha mostrado mucha iniciativa política, incluso en temas que en principio uno diría no son temas que forman, digamos, del saber hacer o el dominio del FREPAP. El famoso tema del impuesto a las grandes fortunas, bueno, la primera organización política que lo puso en agenda en el Congreso fue precisamente el FREPAP, ¿no? Entonces, yo digo, una primera pista es que a mí me da la sensación que en una perspectiva de construcción de representación política que pueda tener influencia no solamente en el corto y en el mediano plazo, hay que prestarle mucha atención
a los espacios que buscan ser representación política, que están haciendo trabajo en los territorios. Y ahí yo tengo dos claros ejemplos, FREPAP y el etnocacerismo, con sus particularidades cada uno, con sus dificultades cada uno, con los temores que generan cada una de estas agrupaciones, pero haciendo lo que, por ejemplo, antes hacían agrupaciones políticas, sobre todo vinculadas a la izquierda, y que hoy en día, digamos, casi uno no ve en los territorios haciendo ese mismo trabajo a estas organizaciones de izquierda, ¿no? Ahora, de ahí pueden salir propuestas más serias, más articuladoras, que tengan posibilidades de una actuación más estelar en el escenario nacional. No sé, yo ahí abro un gran signo de interrogación. No sé si eso será factible, si eso será posible. Pero lo cierto es que mientras no haya capacidad, digamos, de la clase política, de los diferentes actores que están haciendo política, de cubrir espacios en los territorios, bueno, esos espacios están siendo cubiertos por otros actores. Y para mí eso es lo que representa, por un lado, el FREPAP, y por otro lado, digamos, el movimiento etnocacerista que, insisto, está también fuertemente presente en varias zonas, en varias zonas del país, ¿no? Y eso hay que mirarlo, digamos, por un lado con el debido respeto y al mismo tiempo con cierta preocupación, ¿no? Porque de una manera u otra habría que plantearse la pregunta si el futuro político pasa por ese tipo de actoría, ¿no? Y cuáles podrían ser las alternativas que podrían hacerle frente a esas posiciones políticas, ¿no? Y me da la impresión que, insisto, están demostrando mucha iniciativa, y están asumiendo agendas que uno pensaba que no formaban parte, digamos, de su preocupación política, pero que las están asumiendo plenamente. Digamos, el encaramiento que hizo esta congresista del FREPAP ayer al ministro, al presidente del Consejo de Ministros, al señor Cateriano, sobre si la minería es una bendición o no, y le dijo, vaya usted a espinar para ver si realmente es una bendición. Creo ahí claramente se ve reflejada el abismo que hay entre los políticos que pretenden seguir haciendo política para el país desde Lima y desde su burbuja, y los que están construyendo con todas las discrepancias que uno puede tener, proyectos políticos desde los territorios, ¿no? Y yo sí creo que un esfuerzo importante que debería hacer la clase política, derecha, centro, izquierda, es construir representación política desde los territorios. Yo creo que ese es un tema fundamental y es uno de los aspectos que evidencian, digamos, las limitaciones que ha tenido la representación política en todos estos años. ¿Cuál es tu análisis, Hugo, sobre el papel de estas organizaciones políticas que surgieron en el último proceso electoral, como el FREPAP, pero también con una agenda muy propia, pero también la de otros grupos que tienen como agendas un poco más radicales, vinculadas al etnocacerismo y el poco trabajo de representación política que hay de los partidos de mayor tradición, digamos, o de los nuevos partidos en estos territorios? Mira, si algo caracteriza al FREPAP es esta agenda, como bien dices, bien propia, pero también bien clara, bien transparente. Fue anunciada desde el día 1 y la conocemos bien, es claramente predecible. De las otras hay un factor de impredecibilidad que es alarmante, ¿no? Sucede con el etnocacerismo, sucede con los grupos estos que se forman alrededor de los intereses mercantiles universitarios. Ahí hay más oscurantismo, hay menos predictibilidad. Eso no le hace bien al diálogo político. Con las ideas del FREPAP muchos podemos o no podemos estar de acuerdo, pero en la medida que están ahí y se puede plantear un diálogo franco, abierto, transparente, hay el espacio para esto que vengo reclamando, la necesidad de diálogo. Entonces, eso es bien importante. Tú subrayabas, Nelly, el carácter agrario, rural del FREPAP, y está ahí, y es muy marcado. Y José subrayaba la vinculación de esto con traer esos reclamos a Lima y poner esos reclamos ahí en la Avenida Bancay, en el Congreso, en Lima. Y entonces, siendo esto un llamado de atención en Lima de cuánta capilaridad tiene que haber en la representación política y en los diálogos, ¿no? Ahí quiero también llamar la atención
a al hecho siguiente que es bien interesante. La votación del FREPAP fue tanto rural como urbana, fue tanto de las regiones como limeña. O sea, este es un colectivo también bastante urbano y también bastante limeño, contando los votos que obtuvieron, ¿no? Entonces eso es bien interesante de poner sobre la mesa, especialmente en un contexto en el que desde hace un par de años también ya en este país hay cosas que vienen cambiando. Hoy tenemos más pobres urbanos que rurales. Me refiero al conteo de personas en hogares pobres. Hay más pobres urbanos que rurales. Y si algo va a pasar después de esta pandemia, es que el número de pobres urbanos se va a disparar mucho más alto que el número de pobres rurales. Entonces el desbalance en números de pobres va a irse hacia lo urbano. Vamos a tener mucho más pobres urbanos y entonces, ¿quiénes van a estar recogiendo los reclamos de esta población? Probablemente un grupo como FREPAP, probablemente un grupo así organizado, orgánico, disciplinado, en quien se puede tener claridad respecto de lo que piensan y respecto de lo que hacen, ¿no? Donde además hay que sumar este nuevo concepto que estamos repitiendo ya continuamente respecto de la capilaridad que se necesita en un Estado, en la presencia de un Estado. Ellos tienen una capilaridad en su operar, donde están sus bolsones de votantes, ¿no? Entonces eso es bien interesante. Ya respecto de sus propuestas, uno puede tener acuerdos y desacuerdos, ¿no? Discrepancias o no. Algunas que tenían, por ejemplo, respecto de cómo tratar los ahorros previsionales o el sistema de ahorro para las pensiones, quizás no tenían mucha base o mucho sustento económico, pero el que pusieron sobre el impuesto a la riqueza, sí, resulta que eso sí es economía de ahorro. Pues ya son múltiples los investigadores que vienen haciendo análisis respecto de cuán necesario es pensar en impuestos a la riqueza en el sentido siguiente. Mira, los impuestos siempre van a ser arena para las ruedas del motor del crecimiento, de la dinámica económica y tal, ¿no? Entonces siempre el argumento en contra de los impuestos es decir, no, un ratito, no pongas impuestos porque eso detiene la demanda agregada y detiene la economía, más aún en momentos como este, ¿no? Ese es el argumento típico económico que se pone. Pero resulta que cuando se piensa en impuestos a la riqueza hay que pensar no solamente en la economía. La economía es una cápsula que queda dentro de una cápsula más grande, como en las matrioscas que vemos en las muñecas rusas, ¿no? Una cápsula más grande que tiene que ser la sociedad que dialoga en un código político, entonces las políticas. Los impuestos a la riqueza tienen mucho más sentido en un sistema político para darle estabilidad de largo plazo a las sociedades. Pensémoslo así, discutámoslo así, y que entre esto a la discusión pública. Me parece muy valioso, muy saludable. Necesitamos ser no solamente una mejor economía, sino también una mejor sociedad. Vamos a ir terminando el programa y les voy a plantear algunas consultas muy redondas dentro de las que han planteado los que han estado siguiendo esta conversación. Y sí les pediría que si pueden también dar unos comentarios bastante breves. La primera tiene que ver de manera reiterativa sobre qué opciones le quedan a este gobierno para el perfil del próximo premier, ¿no? ¿Qué características debería tener? Hemos hablado de que tiene que abrir la capacidad de abrir el diálogo, de generar consensos, y a veces la palabra consenso se asusta porque se sacrifican también varios derechos, ¿no? En nombre del consenso. Entonces, eso por un lado, y lo segundo, ¿de dónde se van a financiar los futuros programas de ayuda social con la actual crisis económica que tenemos? O sea, ¿de dónde se podría sacar más dinero? O se ha planteado priorizar algunos proyectos mineros, priorizar otros proyectos en diferentes sectores, pero ¿de dónde va a estar dónde se podrían concentrar estos ingresos? Hugo, si puedes poner un espacio de máximo 1 minuto y luego 1 minuto, José. Rapidito. Primero, sí. ¿Qué características debería tener el nuevo presidente del Consejo de Ministros? Alguien de repente más al centro. Mira, en el cambio de 3 semanas que tuvimos de uno a otro, vimos que nos movimos de repente demasiado en el espectro. Quizás alguien más al medio que pueda convocar fuerzas de todo tipo sería más interesante. Pero ahí quiero subrayar algo.
es importante que quienes se convoquen sean convocados sobre la base de méritos. Basta de el sobrinismo, el amiguismo, el espérense a ver si van a sorprenderse gratamente. No, no estamos aquí para sorprendernos gratamente. Tiene que convocar a esa gente de comprobada calidad y trayectoria. ¿De dónde va a venir el financiamiento? Esa es una pregunta enorme, pero porque además tenemos un margen de incertidumbre bien grande. Estamos en medio de un túnel, el túnel de esta pandemia, y la luz al final del túnel no se sabe cuándo va a llegar todavía. No sabemos si vamos a estar aquí en estas condiciones durante los próximos 6, 12 o 18 meses. De esa magnitud es la incertidumbre frente a la que nos manejamos. Entonces, ¿tenemos el dinero que va a alcanzar? No se sabe. ¿Y de dónde va a venir lo que falte? Tampoco se sabe. Gracias, Hugo. José. Sí, a ver, yo creo que el perfil del nuevo presidente del Consejo de Ministros debería apuntar a que se encuentre un equilibrio entre salud y economía, ¿no? Esa es la tarea fundamental, ¿no? La prioridad para mí sigue siendo enfrentar la pandemia. Al mismo tiempo hay que mirar cómo logramos un nivel de actividad económica mínima, pero con puntos de equilibrio. Y yo creo que lo que pasó entre el gabinete Ceballos y el gabinete Cateriano es que, digamos, ha habido una suerte de pérdida una falta de capacidad de identificar ese equilibrio, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la tarea. ¿Cómo encontramos equilibrio entre el tema de salud, que hoy en día es la prioridad, y una reactivación económica que va a tener que ser con protocolos, con mucho rigor, con mucho control, regulación, fiscalización? Yo insisto, no creo que sea aceptable en un escenario como el que estamos viviendo este discurso de quejarse de exceso de trámites, burocratismo, etcétera, ¿no? Y bueno, sobre lo segundo, a ver, cuando se decía que la economía peruana puede caer este año a más o menos 15 puntos porcentuales, el Producto Bruto Interno, era un escenario pensando en que ya habíamos pasado lo peor. Creo que se nos está viniendo una segunda ola, y por lo tanto la situación va a ser bastante más complicada. Yo incluso no descartaría escenarios de restricciones mayores, de cuarentenas, que en términos económicos eso significa agudizar la recesión. Entonces, vamos a tener que seguir mirando, digamos, todos los ahorros internos que tuvimos la capacidad de generar en los años previos, que dicho sea paso, si hubiésemos hecho la tarea de reforma tributaria en su momento, de luchar contra la evasión y la elusión tributaria, si hubiésemos colocado un impuesto a las sobreganancias mineras, esos ahorros hubiesen sido mucho más importantes, mucho más significativos de los que hemos tenido. Y esa es una lección que hay que sacar para adelante, ¿no? Pero yo creo que además en un escenario de posibles restricciones mayores, muy similares a las que tuvimos en los primeros meses de la emergencia sanitaria, obligarían, digamos, a corregir los errores que me da la impresión se tuvo al inicio. Yo creo que si hubiésemos optado por un bono universal y no por bonos focalizados, creo que hubiésemos tenido mejores resultados en los primeros meses de los que tuvimos finalmente, ¿no? Entonces, vamos a seguir seguramente utilizando el ahorro interno que tenemos. Ese ahorro interno, digamos, se va a ir agotando, lamentablemente. Siempre queda la posibilidad de optar por tratar de captar ahorro externo. Eso ya genera un escenario distinto, más complicado, pero no veo otra alternativa, ¿no? Entonces, yo digo, respondiendo a la pregunta, equilibrio urgente, equilibrio entre salud y economía, ¿no? Esa es la tarea del próximo presidente del Consejo de Ministros, llámese quien se llame, ¿no? Y al mismo tiempo seguir utilizando, digamos, el ahorro interno que el país tiene y apelar a ahorro externo para tratar de enfrentar una situación que repito, creo que va a seguir siendo complicada en los próximos meses. Gracias, José. Gracias también. Añado una cosa muy breve, Nelly, que coincido muchísimo en la necesidad de balancear salud y economía, y en ambos es importante usar la ciencia, usar la evidencia. Basta ya de dogmas o paradigmas. Hay que ser muy pragmáticos y usar las evidencias.
Sí, Sí, y lo de acuerdo. que sabemos es que las medidas restrictivas han funcionado en muchas etapas de esta pandemia y que lo que se necesita también es tener un programa a largo plazo que no amplíe más las brechas de desigualdad en la región, pero que al mismo tiempo no genere más conflictos sociales, ¿no? Más muertes como las que se están registrando en las regiones y conflictos que han empezado a retomarse en zonas mineras como la de Espinar. Esto ha sido Ojo Público Pregunta. Gracias a Hugo Ñopo y a José de Chávez por estar con nosotros. Los quiero invitar este jueves. Vamos a retornar a nuestro horario habitual a las 6:30 y estaremos con Osvaldo Molina, Patricia Ritter y Juan Luis Dahmer hablando más a detalle sobre esta ruta de la reactivación económica sin sacrificar los estándares ambientales y sociales en la construcción de lo que Hugo y José han hablado de esta agenda común para encaminar en algo la salida a esta crisis. Muchas gracias, nos vemos.